Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a aprender cómo comprobar el correcto funcionamiento de la bobina de encendido de nuestro vehículo. Este componente es fundamental para el arranque y el rendimiento del motor, así que es importante asegurarnos de que esté en óptimas condiciones. A lo largo del video, les mostraré los pasos necesarios para realizar esta comprobación de manera sencilla y efectiva. Así que quédense conmigo y empecemos. La vida útil mínima de la bobina, que crea una descarga de chispa en los electrodos de la bujía, es de 100.000 kilómetros de kilometraje. Aunque en la mayoría de los coches el elemento funciona mucho más tiempo. Normalmente, los problemas en el sistema de chispa del coche surgen debido al fallo de otras partes del esquema. Pero hay situaciones en las que es necesario comprobar la capacidad de servicio de la bobina de encendido, con el fin de identificar el mal funcionamiento por el método de exclusión. Se propone considerar el principio de funcionamiento del transformador y las formas de diagnóstico en condiciones de garaje. Sobre el principio de funcionamiento y variedades de bobinas. El elemento es un transformador ordinario, que consta de dos bobinados y un núcleo. El primero se enrolla con alambre de cobre grueso, hasta 150 vueltas, el segundo, delgada, hasta 30.000 vueltas. La tensión de red de 12 voltios se conecta al devanado primario, que genera un campo electromagnético alrededor del núcleo. La bobina convierte la baja tensión en un impulso de alta tensión de corta duración de la siguiente manera, una vez conectado el encendido. El devanado primario recibe una tensión permanente de 12 voltios. Cuando el pistón del cilindro alcanza el punto muerto superior, el sensor envía una señal a la unidad de control electrónica. El controlador interrumpe el circuito de alimentación de baja tensión, lo que genera un impulso de alta tensión de corta duración. 20 a 35 kV, en el devanado secundario. A través de un cable aislado de alta tensión, la corriente llega a los electrodos de la bujía, donde se produce una potente chispa. La mezcla de combustible se enciende. Para comprobar el rendimiento de la bobina de encendido, es necesario saber qué tipo de elemento se utiliza en un coche concreto. Hay tres variedades de transformadores: común, que proporciona la formación de chispas en las bujías de todos los cilindros, de doble hilo, conectado a las bujías de 2 cilindros, individual, sirve solo para un cilindro. La bobina común está emparejada con un distribuidor de encendido, que dirige la chispa a los cilindros uno por uno. Estos sistemas se utilizaban en los coches más antiguos, mientras que los modernos están equipados con transformadores de 2 contactos. O pequeñas bobinas individuales montadas directamente en las bujías. Los transformadores de 2 contactos suelen combinarse en una sola unidad de encendido que sirve para un motor de 4 cilindros. Es fácil encontrar este elemento, gruesos cables aislados van desde él hasta los contactos de la bujía. Signos de mal funcionamiento del transformador. La comprobación de la bobina de encendido y del sistema de formación de chispas en su conjunto se realiza cuando aparecen los siguientes síntomas: el motor no arranca y no da señales de vida, el suministro de combustible funciona normalmente. Al ralentí la unidad de potencia, trota, funciona inestablemente, vibra, tiende a calarse. El funcionamiento inestable se agrava con tiempo húmedo. El motor responde a una fuerte presión del pedal del acelerador con un fallo, puede haber chasquidos en el colector de admisión o en el tubo de escape. Hay sacudidas al cambiar de marcha y durante la aceleración dinámica hay una caída de la potencia del motor y un aumento del consumo de gasolina. Los signos anteriores pueden no ser una indicación definitiva de un fallo del convertidor de tensión. Por ejemplo, el funcionamiento inestable del motor en condiciones de alta humedad del aire suele deberse a la rotura del aislamiento de los cables de alta tensión. En cualquier caso,
es necesario comprobar con un comprobador todos los elementos de encendido e intentar sustituir las bujías. La bobina de alto voltaje se inutiliza por las siguientes razones como consecuencia del desgaste natural de los bobinados. El funcionamiento prolongado con sobrecalentamiento provoca un cortocircuito entre espiras en su interior. El desgaste se acelera por una tensión insuficiente. En la red de a bordo, mínimo, 11,5 voltios, los cables de alta tensión con aislamiento inadecuado suelen ser la causa del sobrecalentamiento de las bobinas y de averías posteriores. El funcionamiento normal de las bobinas individuales puede verse perturbado por la vibración de la unidad de potencia. Debido a las constantes sacudidas en el interior del elemento, el cable se rompe o se cortocircuita entre las bobinas. Se pierde la chispa en la bujía y el cilindro falla. Diagnóstico de coches con Trambler. La comprobación de la bobina de encendido en cualquier coche comienza con una inspección visual. Asegúrese de que el cuerpo del transformador no tiene grietas por las que salga aceite. Busque signos de quemadura en el transformador, manchas negras u olor a aislamiento sobrecalentado. Compruebe los contactos de alimentación de los circuitos de baja y alta tensión. Si no hay chispa en la salida, es necesario comprobar la bobina de encendido con un multímetro u otro dispositivo con la función de medir la resistencia. El algoritmo de comprobación se describe a continuación. Medición de la resistencia de los devanados. Es lógico suponer que un fallo del transformador se debe a una rotura interna o a un cortocircuito en los devanados. En este caso, la resistencia en los contactos cambiará o el dispositivo mostrará un circuito roto, lo que es más común con una bobina rota. Esta opción de diagnóstico es adecuada para todo tipo de inversores, incluidos los individuales. La diferencia radica en la forma de conexión del dispositivo de medición y en los valores de la resistencia de referencia de los elementos de las distintas marcas de máquinas. Antes de realizar la comprobación, se recomienda buscar las características de una bobina determinada en Internet. Averigüe la resistencia del primer y segundo devanado y proceda al diagnóstico. Si los parámetros técnicos del transformador no se pudo encontrar, guiarse por los valores medios en la resistencia del devanado. Primario debe ser de 3 a 5 ohm, secundaria, 10 a 1 k-ohm. Antes de tomar el diagnóstico, desconecte el terminal negativo de la batería y desconecte todos los cables del convertidor, sin excepción. Para comprobar la bobina de encendido con un multímetro, siga estas instrucciones. Ponga el instrumento en modo ómetro, el umbral de medición más bajo. En la mayoría de los multímetros domésticos es de 200 ohmios. Conecte los terminales a los cables del devanado primario y compare las lecturas con las características básicas. En conclusion, comprobar el correcto funcionamiento de la bobina de encendido es un proceso esencial para asegurar el rendimiento óptimo de tu vehículo. Siguiendo los pasos que hemos revisado, puedes identificar problemas potenciales y garantizar que tu motor funcione de manera eficiente. Recuerda siempre realizar estas pruebas con precaución y, si tienes dudas, no dudes en consultar a un profesional. Mantener tu sistema de encendido en buen estado no solo mejora la potencia del motor, sino que también contribuye a la seguridad en la conducción. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.